Con la excusa de un libro que nos ha gustado mucho, pero mucho, mucho, hablamos del auge de la ultraderecha, del ensimismamiento de cierta izquierda o la esperanza depositada en que los feminismos nos conduzcan a la redención. Ocurre que el capitalismo ya no es fundamentalmente represivo, como pudo serlo en un pasado reciente. Ahora es más, o también, incitador y seductor, optimizador y maximizador. La presión para el rendimiento y la competitividad sustituye a la represión y conduce a la depresión. Los y las ciudadanas ya no necesitamos que nos disciplinen, porque venimos disciplinados de casa. Una cosa es tener conciencia y otra distinta, energía motora. Porque no nos engañemos, la toma de conciencia sin deseo de cambio no es nada. Podemos saber que el sistema capitalista es injusto, que tritura nuestras vidas y explota la tierra, y sin embargo, eso no nos mueve a acción alguna. ¿Es eso una especie de lucidez impotente? Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. En este rato que vamos a pasar contigo, vamos a lanzar una pregunta. ¿Cuál es la relación entre capitalismo y deseo? Ya sé que es una cosa un poco... puede parecer peregrina, pero no lo va a ser. La estructura económica y social puede ser también un ladrón de nuestra voluntad. Puede serlo. Solo hay que pensar un poquito y vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Nos vamos a preguntar qué pasa con nuestros diversos malestares en relación al sistema y qué relación tiene eso con el hecho de que la vida se haya vuelto mercado. Nos movemos en Uber, viajamos con Airbnb, ligamos en Tinder, compramos en Globo, nos entretenemos en Netflix. Hablamos de nosotros mismos en el lenguaje del capital humano. Eso leí una tarde, hace ya semanas, sobre, el protagonista que nos va a acompañar hoy, o mejor dicho, sobre una de sus obras. Ocurre que se nos promete la felicidad, pero lo que se reproduce realmente es sufrimiento y malestar en forma de precariedad, endeudamiento y dolor psíquico. En estas circunstancias, y paradójicamente, la derecha parece hoy más eficaz que nadie para canalizar esa desazón y su fuerza de rechazo. Ya sabéis esos personajes, ¿no? Ya sabes, Trump, Bolsonaro, Milei. Y mientras las estrategias de comunicación y de todo tipo y las políticas de contención de la izquierda se muestran, diríamos que insuficientes. Lo que sostiene a todo sistema social es una posición de deseo, escribió Jean-François Lyotard en los textos previos a su economía libidinal. Eso fue en 1974, el año glorioso en que nació un servidor. Una posición sobre lo deseable y lo indeseable, sobre lo que nos importa y lo que no, sobre lo que nos hace vibrar y lo que nos deja realmente indiferentes. Y según este esquema, un cambio radical en nuestra sociedad puede pensarse como una mutación en el que el deseo social colectivo comienza a funcionar de otra manera, inopinada, a desear otras cosas, a desear diferente. Alrededor de este fenómeno hay un autor, de quien hablaba, que le ha dado algunas vueltas, con tal suerte que hoy le sentamos contigo en este Gente con Clase. Hablamos de Amador Fernández Sabater, que ha publicado este volumen que protagoniza en nuestro programa de hoy, Capitalismo Libidinal, que edita Net Ediciones. Hola, ¿qué tal? Buenas, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Amador? Bueno, pues eres investigador independiente, activista, editor, filósofo, has codirigido Acuarela Libros y la revista Archipiélago y has participado activamente en diferentes movimientos colectivos. Vamos a empezar, si te parece. Hoy nos vamos a preguntar si es posible reapropiarnos de nuestro malestar. Era el leitmotiv que nos empujaba a cambiar lo que nos rodeaba. Yo creo que ya no es así. Pues esa es la pregunta. Esa digamos, es la cuestión, ¿no? Que nos trae. Sobre todo, digamos, desde el campo del anhelo de transformación, digamos, ¿no? ¿Cuál es la fuerza de transformación del ser humano? Pues es el malestar. Es decir, la situación me duele, me daña y, por tanto, aspiro a cambiarla. Igual que incluso en un plano personal, mi situación, mi vida, por ejemplo, me duele, me daña e intento cambiar de algún modo, ¿no? O sea, son
por ejemplo, pues yo que sé, embarcarse en la aventura de un psicoanálisis, es porque hay algo que no funciona, te duele, te daña y quieres vivir diferente. En lo colectivo es la política. Esto nos duele, nos daña, tenemos que transformarlo. Entonces, durante, yo creo, mucho tiempo, pues efectivamente el malestar, por ejemplo, del trabajo, pues fue la materia prima, el motor de los intentos de transformación, pues de la clase obrera, por ejemplo, ¿no? El malestar de la explotación, el malestar del robo de la plusvalía, el malestar de las condiciones de trabajo indignas, humillantes, inhumanas. Eso era, digamos, lo que llevaba a la gente a juntarse e intentar luchar contra el sistema y al mismo tiempo vivir de otra manera, porque las dos cosas son importantes. ¿Qué ha pasado? Que, digamos, se ha difuminado esa conexión entre malestar y transformación. Esa me parece que es la pregunta para la que yo tengo algunas intuiciones, pero ninguna respuesta en firme. Es una pregunta para compartir. Deseamos lo que nos aprieta, lo que nos inflama, lo que nos daña. Bueno, eso me parece majestuoso. ¿Qué mago ha hecho posible este cambio? Esa transmutación, ¿no? El trabajo ha perdido centralidad y al mismo tiempo todo se vuelve trabajo. Porque en el neoliberalismo toda la vida es la ocasión para hacer un negociete, para hacer un negocio. Por ejemplo, si hago un viaje mañana y voy a San Sebastián y voy solo en coche, ¿por qué no, ese coche llenarlo de otras 3 personas? Si tengo una casa en la que vivo solo, estoy en una temporada solo, ¿por qué no ponerla en alquiler? Cada conversación, cada contacto, se vuelve como una especie de ocasión de aprovechamiento, de ocasión de negocio, de ocasión de hacer un dinero, ¿no? Entonces, por un lado, el trabajo pierde centralidad y por otro lado, la vida entera se vuelve trabajo, lo cual conlleva un enorme sufrimiento, porque imagina que todos los vínculos, también los afectivos, también los amorosos, también los vínculos, digamos, no gobernados por el cálculo, sino por otro, se vuelven ocasión de hacer un negocio. Entonces yo creo que en esta paradoja nos movemos y por ahí se puede pensar, ¿no? ¿Pero por qué somos cómplices? Pues somos cómplices. Cada uno de nosotros y de nosotras, si lo piensas bien. Sí, mi idea es, digamos... Ese cambio de roles o esa intromisión, esa toma de la Bastilla de nuestra vida por la mercantilización de todo, tiene que contar con nuestra anuencia. Tenemos que dar permiso, tenemos que abrazar ese cambio, que es lo que decía antes, ¿no? Por eso me refiero a nosotros y nosotras como cómplices. Es una súper pregunta y la historia de la filosofía, digamos, ha estado atravesada por ella. De hecho, tiene un nombre, tiene una formulación. Nos gusta ser esclavos. La servidumbre voluntaria. Claro. ¿No? Es algo que tenemos que pensar en la izquierda, en el campo de la transformación, como que lo que le vamos a llamar, es que hay una conexión muy profunda con nosotros mismos, que no somos tan Bastilla como creemos, ¿no? Entonces, hay una capacidad hoy del neoliberalismo de hacernos vibrar, ¿no? Entonces, y hay algo que vibra dentro de nosotros mismos, ¿no? Ya, digamos, la servidumbre voluntaria no es solo una cuestión de violencia, que también, de coacción exterior, que también, de manipulación, que también, sino que hay esa adhesión que tú dices. Como no es solamente una ducha que recibimos de fuera, sino algo que brota desde nosotros y que tiene que ver con una adhesión a algo que nos da una cierta satisfacción, como puede ser este consumo, este sentido de la vida que nos ofrece el neoliberalismo en el siempre querer algo más y al mismo tiempo nos hace sufrir. Este año, 2024, he contado 2, pero igual son más, 2 obras que se hacen cargo de ello, de algún modo. Deseo postcapitalista, que editó Caja Negra en 2024, que alberga las clases de Mark Fisher, que fue en 2016, y el tuyo, lógicamente, que nos ha convocado hoy aquí. Podemos cambiar los valores solo si cambiamos nosotros, ¿no? Pues, o sea, esa es un poco la idea, también una idea fuerza del libro, que no es original mía, sino que ya también está en algunos autores del siglo XX, como Marcuse, por ejemplo, que él dice,
y si pensamos que la política tiene una dimensión antropológica. Es decir, es una discusión, es una pelea, es una disputa por diferentes maneras de ser humano, ¿no? Y precisamente el fracaso de las tentativas revolucionarias del siglo XX, pues, hablando un poco del comunismo autoritario, por ejemplo, es cierta idea de que sin una transformación del ser humano, sino más bien a través de la conquista del poder político, de una transformación desde arriba de la economía, desde algún tipo de objetividad de la ciencia, de las máquinas, del saber, se puede transformar la sociedad. Un poco agarrándose de esta cita de Marx, ¿no? La existencia social precede a la conciencia. Si cambiamos la existencia social, cambiará la conciencia, ¿no? Entonces me parece que algo se ha revelado limitado en esta ecuación. Es decir, si no son los sujetos los que cambian la sociedad y al hacerlo cambian ellos mismos, cogiéndole el gusto a otras cosas, es decir, vibrando con otras cosas, vibrando con la cooperación, vibrando con la solidaridad, vibrando con la belleza, vibrando con un trabajo con sentido, en lugar de vibrar en esta competencia del siempre más, ¿no? Me parece que el cambio es imposible, que es limitado. Entonces, deberíamos, por un lado, reconsiderar el adagio marxista, digamos, de la existencia social precede a la conciencia. Hay algo que pensar, y algo que pensar con respecto a las ideas revolucionarias del siglo XX. Primero lo objetivo, primero lo macro, y de ahí se deduce lo micro. Viene el cambio en las personas. También eso se ha revelado que no funciona así, ¿no? No funciona así porque, entre otras cosas, vemos... uno tiene la inclinación a pensar que es precisamente la extrema derecha quien más ha indagado ese aspecto. Porque parece que conecta, digo parece, mejor con ese malestar individual, que se hace malestar colectivo, ¿vale? Y que se ha invalidado como motor de cambios de esta forma en la que estamos describiendo. Yo creo que antes que de hablar de la conexión entre malestar y derecha, nueva derecha, extrema derecha, ni siquiera tenemos un nombre por ahora muy claro, que es muy importante. Es decir, por qué el malestar, que antes era motor de la transformación social, hoy, sin embargo, sintoniza con propuestas que más que transformación social lo que quieren apuntalar y intensificar el daño, lo mismo que hay. Pero quizá decir una palabra sobre dos malestares que podemos identificar en las vidas hoy, por supuesto generalizando, esquematizando, etcétera, ¿no? Uno me parece que es el daño de la precariedad en sus diferentes gradaciones, ¿no? La precariedad es ruptura del tiempo, ruptura de la continuidad del lazo con un lugar, de la continuidad con una comunidad, de la continuidad con uno mismo. Son cosas que Richard Sennett, por ejemplo, ha descrito muy bien en ese libro tan bonito que se llama La corrosión del carácter, ¿no? El aislamiento, muy importante, ¿no? La fragmentación. Fragmentación entre nosotros, fragmentación con respecto a mí mismo, que ya no soy capaz de contarme una vida, solo tengo como diferentes perfiles, momentos de Facebook, digamos, ¿no? Momentos, posteo diferentes cosas en mi vida, pero no hay una especie de continuidad. Entonces la precariedad es esto, ¿no? Es esas arenas movedizas, esa imposibilidad de hacerse una vida. Y luego está lo que en el viejo lenguaje marxista pues se llamaba alienación, que en el neoliberalismo es que asumimos los valores que se nos ofrecen, que es el rendimiento y competencia, por digamos, resumir, ¿no? Entonces, la vida se convierte en una carrera contra los demás por siempre más. Siempre algo más, hay siempre algo que me falta, nunca llego a tener lo suficiente, el tiempo escasea, yo mismo me encuentro siempre en déficit, debería hacer más gimnasia, todo lo que recomienda Yados, digamos, que deberíamos hacer, ¿no? Siempre me encuentro en déficit con respecto a algo que debería estar haciendo, un cuerpo que debería estar explotando, las ocasiones de negocio que debería estar aprovechando. Entonces, explotación, alienación, los viejos temas del marxismo, podríamos pensarlos hoy como colonización del sentido por los valores neoliberales y precariedad sobre, digamos, la capacidad de hacerse una vida, ¿no? Habría algo diferente en esta derecha con respecto a otras, porque mientras que otras derechas eran derechas a favor del orden, contra el desorden de la izquierda, esta derecha es a la vez orden y desorden. Es decir,
Donald Trump se presenta a sí mismo como figura del anti-establishment. La derecha se presenta hoy en todos sitios como figura de la rebeldía, de la transgresión contra lo políticamente correcto, la hegemonía cultural de la izquierda en los medios. Cosas, se presenta así. Luego podemos discutir de qué base real tiene todo eso. Pero se presenta eso. Capta un daño que la izquierda ha dejado de sintonizar. Entonces, me parece que uno de los problemas es que hoy la izquierda está en una posición muy defensiva. Por ejemplo, pensemos en España. Tenemos frente al mundo entero una posición casi de privilegio en que estamos en algo que no está tan mal como otras cosas, como otros sitios, ¿no? La coalición de izquierdas no es Meloni, no es Macron, no es Milei, ¿no? Es algo que, bueno, digamos con sus ambivalencias, pero permite algunos otros movimientos, ¿no? El problema de esto, digamos, que yo comparto, es que nos situamos en una posición puramente defensiva. Somos los defensores de la Constitución, los defensores del sistema, los defensores de los buenos modales, los defensores de lo que hay, de la democracia. Y a la gente que no le funciona eso, entonces piensa, bueno, me voy con los que lo denuncian, ¿no? Sería tan sencillo como que en la izquierda, los sindicatos de clase, hemos dejado que nos pongan el disfraz de establishment, mientras que la ultraderecha, la derecha populista, se ha puesto el disfraz de antisistema y entonces sintoniza mejor con el malestar. Es decir, yo voy a votar muerte y destrucción porque esto no me gusta, porque estoy jodido, mucho, además. Voy a votar que vuele todo por los aires y estos señores que deberían conectar con ese dolor, el dolor también que me acompañe en mi angustia vital, porque no sé dónde voy, no sé qué está pasando, pero mi suelo se mueve demasiado, no es firme. Estos señores no están o están defendiendo algo que yo creo que me está haciendo la vida imposible. Pues tengo la salida fácil. Además tengo graves problemas o problemas que no controlo y me dan soluciones fáciles. ¿Qué más quiero, no? Volvemos a lo mismo. No tenemos la capacidad de decir, bueno, esto es todo lo que le pasa a los votantes de extrema derecha. Está claro. Pensar siempre es abstraer, de alguna manera, ¿no? Intentar señalar algunas tendencias. Y hacer retratos robots. Claro. Tipos ideales que se dice en filosofía, ¿no? Que luego lo real es mucho más impuro, etcétera. Pero yo el otro día, viendo uno de los debates en la tele de los últimos días, ¿no? La economía española va como un cohete. La economía española va como un cohete. Yo pensaba, toda la gente que no tiene vivienda, que no tiene trabajo, que está puteada, cada vez que escuche que la economía española va como un cohete, va a pensar, bueno, son votos para Vox. ¿Mi vida va como un cohete? No. Y a los hechos más sensibles me remito, porque me cuesta llegar a fin de mes, porque no tengo una vivienda, porque igual me han desalojado de la que tenía, porque en el trabajo... entonces, como mi vida va como un cohete, percibo que la izquierda es la que defiende lo que hay, y que además lo que hay es buenísimo y va como un cohete. Entonces, digamos, ¿con quién va a sintonizar más mi malestar? Con quien no solamente diga cosas contra lo que hay, o enfadado, sino quien tenga un tono de enfado. Porque en la política hay líbido también. No solamente es cuestión de argumentos, es cuestión de tonos de voz. Entonces, ¿con quién conecta más mi vida? ¿Con la alegría de que mi vida va como un cohete cuando soy ultra precario? ¿O con el tono de enfado contra lo que hay? Pues voy a conectar con ese tono. Ojo que la derecha no solamente son argumentos, hechos, datos, mentiras. Son tonos, afectos, vibraciones. Eso es una mirada libidinal sobre la política, ¿no? Captar lo que no se dice, pero el cómo se dice, ¿no? ¿Cómo está construido? Porque la primera parte del libro te preocupas del malestar, de la insatisfacción. ¿Cómo está construido? ¿Cómo lo construye el sistema? ¿Y cómo lo traslada? Que lo hemos hablado ya, pero no, Diego, ¿cómo lo traslada? ¿Cómo resta culpabilidad el propio sistema? Es decir, como te dice, son las circunstancias. Estás jodido, o jodida, pero son las circunstancias y tienes poco que hacer. ¿Cómo ese conformismo? ¿Dónde queremos comprar conformismo? Soy víctima de algo, de alguien que hace que sufra, ¿no? Mientras que la posición emancipadora de transformación, yo creo que es una responsabilización sobre la situación, ¿no? Hay una situación que hace que sufra. En esa situación yo formo parte de alguna manera. Hay que transformar tanto la situación como a mí mismo en una acción colectiva, ¿no? Entonces, yo creo que la derecha
está apelando muy fuerte en todo el planeta a una subjetividad victimista que dice, no queremos transformarnos, lo que queremos es que alguien encuentre a la gente causante de nuestro daño y lo barra del mapa. Entonces, cuando Trump dice Make America Great Again, cuando el Brexit dice Let's take back control, cuando Milei dice volvamos a la Argentina... O sea, que sí que es un voto de muerte y destrucción. Hay lo que se llama una crueldad, en psicoanálisis se llama una pulsión de muerte, y es, si destruimos a algunos chivos expiatorios, podremos volver a la normalidad, a la prosperidad y a la grandeza que teníamos, y yo a mi vida normal, en la que ya no soy el náufrago que tú dices, sino que más o menos las cosas vuelven a tener un orden. Entonces, contra esos débiles, contra los chicos inmigrantes que vienen solos, contra las feministas, contra la gente de izquierdas, contra los migrantes, se vuelca una crueldad con pocos precedentes hoy, Y de ahí al agotamiento, a la depresión, a la enfermedad, al aislamiento. La cadena de sensaciones que tiene uno al entrar en el engranaje neoliberal, digamos, en el que uno se adhiere y hace suyos y los incorpora, es decir, los lleva al cuerpo, estos valores, digamos, de rendimiento y competitividad, ¿no? En primer lugar es el agobio, esta palabra que es quizá la más repetida en el mundo de hoy. ¿Qué agobio tengo? No tengo tiempo, voy a la carrera, la vida no me da, estoy agobiado, muchas cosas, ¿no? Esta es la primera. Hay que escuchar el malestar en el lenguaje. El malestar habla, dice algunas palabras, hay que captarlo ahí, ¿no? La primera es el agobio. La segunda es el cansancio, digamos, otra palabra que se dice, ¿no? Hay un cansancio que no es solamente el cansancio físico de un trabajo brutal en la fábrica que conocieron, digamos, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? No es solo eso, puede ser eso, pero no es solo eso. Hay un cansancio de otro tipo, hay un cansancio, digamos, del no llegar permanente y del autoforzamiento para llegar. Y luego hay otro síntoma, que el final, que es, digamos, la depresión, que es una especie como de apagón del deseo. Apagón del deseo. Hay pensadores como un italiano al que yo le robo prácticamente casi todas las cosas que estáis oyendo aquí. Se llama Franco Berardi Bifo, que bueno, me parece alguien muy visionario, que a mí me ayuda mucho a pensar, que dice, en realidad, esa depresión podemos leerla como una deserción. Me parece muy interesante esta mirada. Es muy simple de entender. Quiere decir que cuando uno va al médico y dice necesito una baja por depresión, muchas veces lo que está diciendo es no aguanto a mi puto jefe más, no aguanto el lugar en el que trabajo, lóbrego, insalubre, no aguanto más los ritmos a los que se me somete, deme usted una baja por depresión, por lo menos para poder restablecerme y volver, ¿no? Entonces lo que llamamos depresión no es una depresión, es una deserción, es un intento de moverme del lugar, romper filas, ponerme un poco a un lado, ¿no? Dar un paso a un lado, ¿no? Entonces Bifo dice, si logramos entender que el malestar no es solamente un malestar psíquico tuyo o mío, que también es tuyo y mío, pero también tiene unas condiciones sociales, digamos, que lo están intensificando, podemos hacer esa deserción colectiva. Podemos tal vez interpretar que esa depresión es una denuncia contra el trabajo, contra los modos de trabajar hoy, contra ese mixto de precariedad y rendimiento en que consiste trabajar hoy, ¿no? Pensar esa deserción como un síntoma. El caso es que eso es porque el capital ha colonizado el deseo. Esa es la forma. Menos libros de autoayuda y más sindicato. Claro, yo ahí te diría dos cosas. Más colectividad. Te diría dos cosas. Una, que yo creo que digamos, en lo que antes consistía el trabajo era una imposición de cierto hacer, sometido a la productividad, a la máquina, el régimen maquinista, todo esto que, digamos, se llama el Fordismo, que ahora estaba leyendo a Simone Weil, por ejemplo, pues hace una descripción increíble de todo esto, ¿no? Ella misma, desde su propia experiencia como obrera, cuando entró a trabajar en Renault, ¿no? Entonces, digamos, hay una destrucción del alma, ¿no? Una destrucción, ella dice, hay una destrucción del alma, ¿no? Y hoy lo que hay es una especie de instrumentalización del alma,
¿no? Es decir, se pone a trabajar también lo afectivo, el lenguaje, los valores, lo que decíamos antes, ¿no? Las amistades, el ser. Hemos pasado de una explotación del hacer a una explotación del ser. Ser mismo hoy es ser neoliberal. Si yo quiero ser alguien, pues tengo que ser en las redes, ser alguien famoso, ser alguien que siempre está en el más. Monetizar mi existencia. Entonces, si la respuesta a la imposición del hacer era la huelga, ¿cuál sería la huelga del ser? Esto es algo que también intento pensar en el libro, ¿no? ¿Cuál es hoy la huelga de ser? La huelga clásica que hace, dejo de hacer, paro, me detengo, interrumpo. Fin de la fábrica en marcha, ¿no? Y hoy, ¿cuál es la huelga de ser? ¿Cómo dejamos de ser lo que el neoliberalismo nos dice que tenemos que ser? ¿Y cómo nos abrimos a otras formas de ser? ¿En qué consistiría una huelga de ser? Yo pensaría, por ejemplo, trayendo algo que ha sido parte de las tradiciones históricas de la izquierda, la relación entre trabajo y amor. Me parece que, porque como estoy ahora leyendo Simone Weil, ella trae esa cuestión. El trabajo, no pensado como trabajo asalariado capitalista, sino el trabajo como relación con el mundo, como lo piensa ella, es la relación básica. Es la relación de elaboración, digamos, del mundo. Es el contacto con el mundo. ¿Cómo pensar un trabajo que sea amoroso? ¿No? Un trabajo en el cual hagamos crecer las cosas. Cómo se hace crecer, se quiere hacer crecer a los niños en una relación, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo puede de nuevo haber un vínculo entre trabajo y amor? El amor no entendido como amor de pareja, el amor entendido como amor a un mundo que quiero, digamos, que crezca en la belleza. Entonces, esto que se ha pensado en el socialismo estético, que lo ha pensado Morris, que lo ha pensado Marcuse, volver a traerlo hoy, ¿no? No simplemente es una cuestión de salario, que también, no solo es una cuestión de limitar la precariedad, que también, ni siquiera es solo una cuestión de trabajar menos horas, que también, sino de cómo podemos volver a vincular trabajo y amor. ¿Y si dejamos de de fagocitar cosas, de desear consumir cosas? Eso es muy de Berardi también. Voy a pasar por la vida de manera más frugal. Eso tiene connotaciones incluso ecologistas, conservacionistas, por aquello de la huella de carbono de mi vida, ¿no? Pero bueno, también es otra pata de una posible solución, ¿no? Sí. Pero yo diría que lo único que hace que dejemos de fagocitar cosas es que las amemos. Entonces, cuando las amamos... Y entonces ya me remites a la anterior. Exacto. Cuando las amamos, las atendemos. No amamos lo que consumimos, nos lo tragamos, lo fagocitamos, como dices tú, ¿no? Pueden ser personas, pueden ser experiencias, pueden ser cosas, las consumimos, la propia palabra lo dice, ¿no? La extenuamos, la exprimimos hasta que son algo desechable. Entonces, lo que no amamos, lo que no consumimos es lo que amamos. Pero amor, de nuevo, ya digo, aunque sea una palabra curiosa para pensar en el contexto del trabajo, de un sindicato, etcétera, pensado más allá de la relación de pareja, amor por las herramientas de trabajo, amor por el mundo que tengo que elaborar con el trabajo, amor por los compañeros de trabajo, y un amor expandido, un amor como camaradería, fraternidad, gusto por, ¿no? Entonces, yo diría que necesitamos, de nuevo, un vínculo. Ahora estoy pensando que se me ha olvidado antes una pregunta que me has hecho. Repensar el vínculo entre lo íntimo y lo colectivo, salir de la alternativa terapia partido o terapia sindicato y pensar que hay la transformación individual. No es que vaya antes de la colectiva, es que van las dos juntas, es transformando el mundo que me transforma a mí mismo, pero si no hay esa transformación de sí mismo, el mundo sigue igual. Sí, pero estamos en una época, y vamos a acabar ya, pero estamos en una época en la que esos organismos, esas instituciones de mediación social, están todas en crisis. Igual estamos aferrados a una idea que sirvió, pero ya no sirve. Hay una crisis. Entonces, la crisis lo que debe impulsarnos no es a seguir haciendo lo mismo, sino pensar que la idea funcionó y ya no funciona. Porque quizá el trabajo ha cambiado de cualidad, de dimensión, ¿no?
Pues Amador Fernández Sabater, muchísimas gracias. Nada, vosotros. Ha sido un placer, hemos pasado un rato magnífico. Sí. Espero que a ti también te haya gustado. ¿Sabes dónde buscar? Edita Net Ediciones, título Capitalismo Libidinal. Cuídate, por favor. ¿Vale? Muchas gracias.